Soy Jennifer Cerecida y esto es Cuerpo Médico y hoy día vamos a hablar de una afección que inflama el oído interno, puede originar vértigo, mareos, zumbidos y hasta por ahí pues náuseas. Hoy vamos a hablar de la laberintitis en Cuerpo Médico. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Patricia, hemos estado conversando Jennifer, tantos días en relación pues a ese tema que también incluso se le denomina ahora el síndrome vertiginoso, la laberintitis. Y fíjate, qué importante, y yo quisiera destacar algunos puntos. La gente sabe que el oído nos sirve para escuchar, pero resulta que en el oído nosotros tenemos otra función que es sumamente importante, que es la función de mantener nuestro equilibrio. En el oído, en la parte interna, y ahora lo vamos a ver en la figura, en la parte interna tenemos un órgano, a eso le llamamos el oído interno, que manda señales hacia nuestro cerebro para indicarle en qué parte nos encontramos. Esa porción del oído interno, que son como unos canalículos, que le llaman canales semicirculares, también se le llama el laberinto. Cuando este se inflama, a eso se le llama la laberintitis. Van a escuchar, todo lo que termina en itis significa inflamación. Y vamos a hablar justamente de las laberintitis, esas que te dan estos síntomas. Los síntomas en los que puedes tener mareo, vértigo, malestar, pero que también afecta la audición. Patricia, y esto es básicamente también cuando uno pues da muchas vueltas y luego cierra los ojos, es precisamente esa sensación la que uno siente cuando tiene pues laberintitis. ¿Algo por ahí? No necesariamente. Y acá para enseñarte un poquito, ¿no? Ajá. El oído tiene varias porciones. Tenemos el oído externo, con el que escuchamos. Tenemos el oído medio, que es el oído medio es el que permite, con todos esos huesitos, el tímpano, nos permite escuchar. Y hacia adentro tenemos el oído interno, en el que están esos canales, esos que ven como unos tubitos. Así es. ¿No es cierto? Se llaman los canales semicirculares. Ese es todo un aparato impresionante. Ajá. Que le manda información a nuestro cerebro de dónde estamos localizados, en tres dimensiones. Si por alguna razón este aparatito falla, es que nosotros comenzamos a sentir mareos o vértigos porque la información que le llega a nuestro cerebro no es correcta. Claro. Cuando el problema es que esto se inflama, y puede inflamarse por infecciones virales o bacterianas, ¿no? Por ejemplo, es que a ese síndrome le llamamos nosotros la laberintitis. Y hoy día vamos a estar hablando de la laberintitis y probablemente de otras causas también que podrían dar vértigo y mareo, algunas también relacionadas con el oído interno y otros relacionados con otros problemas que podríamos tener en el cerebro, que es parte de todo este sistema del equilibrio de la persona. Qué interesante. Muchas veces no, la gente suele pensar que, bueno, que tendría que ver pues no el equilibrio con el tema del oído, pero ahí básicamente lo has explicado muy bien. Yo justamente te hacía la alusión a esa sensación que puede uno tener, ¿no? Cuando da vueltas y cierra los ojos luego, ¿no? O de repente por ahí se tapa, esa es la sensación de vértigo que puede dar. Pero básicamente, ya lo explicaste muy bien, viral, bacterial, y los especialistas nos van a dar incluso más detalle de lo que vamos a tratar el día de hoy, la laberintitis. Pero ahora sí, como usted está esperando ya todos los días, empezamos siempre con un shot de nutrición, momentos de nutrición, porque nuestra querida Sara Busabá está con nosotros y nos va a hablar de un tema muy importante a propósito de los que tienen niños pequeños en casa. Sara, ¿cómo estás? Pues qué lindo muy verte bien, nuevamente. Contentísima y siempre pues agradecida de poder tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, amigos, y efectivamente, recuerdan que el viernes pasado se nos quedó una pregunta casi que en el tintero porque una mami nos estaba diciendo que tenía problemas para que su niño pueda comer de todo, particularmente las verduras, no las quería comer. Así que el día de hoy vamos a hablar de esos niños que son selectivos para comer. Y es justamente eso, aquellos niños que eligen solamente algunos alimentos y no quieren comer otros, afectando muchas veces su nutrición. Muy bien, entonces sí empezamos, momentos de nutrición. Empecemos
explicando a qué llamamos un niño selectivo para comer. No es un niño que no termina su plato de comida, no es un niño que come en desorden, es un niño que solamente acepta algunos alimentos. La clásica es: no como verduras, no como frutas o no como la comida, pero si me das una galletita, un chocolatito, eso sí quiero comérmelo. U otros alimentos otros niños que solamente quieren comer alimentos blandos, ¿no? La carne molida, la papa frita, el fideo, todo lo que no requiera un trabajo masticatorio. Y estos problemas que tienen que ver con hábitos, con conductas, hay que tenerles mucha atención porque por un lado puede ser simplemente malas costumbres que se van adquiriendo en el tiempo, pero por otro podría ser una de las formas de llamar la atención de los padres para poder, digamos, ganar algunos premios, o es el método que tienen para poder conseguir lo que quieren, es decir, una manipulación. Y en una tercera opción podrían ser algunos problemas del entorno familiar, social que pasa con el niño, y también es una manera de manifestarlos. Entonces, hoy vamos a darles algunos tips para poder ayudarles a solucionar este problema. Así que vamos con el primer tip o el primer mensaje que quiero darle a todos ustedes, queridos padres que nos están viendo en este momento. Lo primero que uno piensa muchas veces es que, bueno, el niño tiene un problema y por tanto tenemos que tratar al niño. A veces uno empieza a pensar que hasta necesita de un psicólogo, pero en realidad con quienes tenemos que trabajar es con los padres. Son los papás los que tienen que aprender a manejar pautas de formación en el niño y ser de una manera, marcar límites sin ser demasiado autoritarios. Entonces, en ese sentido, tenemos en cuenta que si somos padres sobreprotectores, que le permitimos a los niños hacer lo que quieren, probablemente van a hacer lo mismo a la hora de comer. Pero si enseñamos a los niños que el acto de comer tiene una función, tiene un fin, este niño va a aprender y va a entender. Entonces, una de las cosas que quiero mencionar es que hay una práctica que es muy linda, que seguramente lo hacen los chicos en el colegio, que se trata de sembrar una semilla. Este ejercicio de sembrar una semilla permite al padre poder explicarle que así como la semilla necesita de agua, necesita de luz, necesita de aire o de oxígeno para poder, digamos, crecer y desarrollar, los niños también necesitan de nutrientes que están en los alimentos para poder crecer y desarrollar. Cuando el niño comprende eso, probablemente el entendimiento de por qué quiero comer empieza a cambiar y empieza a tener mejor disposición frente al alimento. Esa es una de las cosas que quiero mostrarles. Otra de las prácticas que muchas veces se tiene en casa y que evita que el niño tenga esta buena disposición para comer es que los padres empiezan a perder la paciencia en el temor de que no tenga una buena nutrición, de que no crezca lo suficiente, y empieza la lucha y la pelea entre el niño y los padres. Y esto es totalmente contraproducente. Lo que tenemos que hacer es más bien criar en positivo en ese momento y no discutir. En la medida que el niño tenga un horario para comer, el hambre, el apetito va a aparecer. Y si al principio no tiene o no quiere comer este alimento que no es agradable, empecemos a hablar de otros temas distintos a la comida. Y más bien hablemos de historias agradables y lindas sobre, por ejemplo, el brócoli y pensar en cuentos y en fantasías que hacen interesante ese momento de comer. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta o que puede ayudar a este niño a tener una mejor disposición frente al alimento, bueno, antes podíamos llevarlos al mercado y que ellos elijan frutas, verduras, que vayan conociendo y teniendo curiosidad. Pero hoy vamos a limitar ese espacio a desempacar los alimentos que nos llegan de las compras. Y ahí empezar a hablar de cuáles son las frutas, cuáles son las verduras, qué hacía el agricultor para poder hacer que esa fruta o esa verdura nos llegue a la casa y empezar a tener en él cierta valoración por los alimentos. Y es más, tu mami y tu papi tienes que saber para qué sirven los alimentos. Si te sacaste un brócoli que él no quiere comerla nunca, entonces recuérdale que ese brócoli tiene vitaminas, minerales, que ayudan a que él esté disponible, con mejor ánimo, que lo va a proteger de problemas como infecciones. Y así el niño va entendiendo el por qué mamá y papá se preocupan por darle una mejor alimentación. Otra de las cosas que podemos hacer con ellos es que nos compartan el tiempo o compartir el tiempo con ellos preparando alimentos en la casa. Por ejemplo, ayudar a desenvainar, por ejemplo, la arveja, o de repente ayudarnos a cortar el platanito
y así empezar a conocer los alimentos. También es una buena práctica que ayuda a tener mejor disposición para luego quererlos comer. Hay que permitir que el niño también elija sus alimentos. Y cuando hablamos de esto, no quiere decir de que el niño va a elegir el menú de la semana. Si mamá decidió que ese día se come pescado, el niño podrá elegir de qué manera preparamos ese pescado. ¿Será en estofado? ¿Será al horno? De repente el acompañamiento de las papas que él sí quiere, pero ya estamos ganando que el niño coma pescado. Entonces, si se dan cuenta, ustedes eligen, pero le dan a él cierta libertad para que no se sienta pues oprimido, restringido y como que esto pues es a rajatabla. Eso también puede ayudar a que quiera probar alimentos nuevos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay que aprender a servir la cantidad adecuada a los niños. A veces creemos que el niño no quiere comer y en realidad le estamos dando cantidades industriales que el niño no necesita, porque a veces comparamos con el primo, el hermano, el amigo, que puede ser de la misma edad. Pero cuando el niño come en su horario, su propio cuerpo regula la cantidad. Si no termina, no importa. La siguiente comida que tiene que ser en su horario, seguramente sí la va a terminar. No luchemos con el niño ni premiemos si es que termina todo o castiguemos si no lo termina. Más bien la recompensa tiene que ser dándole mayor tiempo a este niño. Si terminas toda tu comida, yo voy a armar rompecabezas contigo juntos y así disfrutamos. Eso le va a entusiasmar muchísimo al niño. Y una de las cosas que vengo reiterando es que cumplir el horario de comida es fundamental. De esa manera se regula el apetito y también tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a hablar de niños del alimento, ojo que eso es algo que sí quiero compartir con ustedes, muchos niños no conocen las variedades, no salen del plátano, la manzana, la mandarina. Y porque a veces mamá, papá no lo compra, no le gusta y luego queremos que se coma el brócoli, ¿no es cierto? Entonces es muy importante respetar horarios para que él tenga apetito, pero sobre todo servir con el ejemplo y llevarlos a que conozcan la variedad que todos quisiéramos, ¿no? Qué bueno, Sarita, y muchas gracias por todos tus consejos. Esto me hace acordar, yo creo que en la vorágine que vamos viviendo cada día nos hemos ido olvidando cuán importante es dedicarle tiempo a nuestros hijos y cuán importante es compartir todo este tipo de cosas. Yo no sé si tú te acuerdas, de repente yo soy mayor que tú, pero acompañábamos al mercado a comprar y no solamente eso, sino que ayudábamos a abrir las vainitas y éramos parte, muy partícipe de esas cosas. Yo creo que lo que estás diciendo es clave. Aquí no estamos hablando de darle una medicina ni un tratamiento al niño, sino que debiéramos tratar de compartir con el niño mucho más tiempo para poder cambiar esos comportamientos. Saquemos de la cabeza la idea de que el problema es el niño. Claro. Somos los padres que tenemos que tener la habilidad de encontrar las estrategias adecuadas para que el niño entienda por qué es importante que coma. Más espacios entonces de calidad y recordar evidentemente que en la comida pues no es premio ni tampoco castigo. Así que muy importante lo que nos has dicho, Patricia. Y ahora sí vamos a entrar de lleno con una nota introductoria de lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que los especialistas van a responder a propósito de sus consultas. Vamos rápidamente con un informe sobre la laberintitis. La laberintitis es la inflamación, irritación o infección del laberinto ubicado en el oído interno y provoca la pérdida de audición, trastornos del equilibrio y en ocasiones la hipoacusia, que es la disminución de la sensibilidad o capacidad de audición. Entre las causas destacan procesos bacterianos o víricos que provocan meningitis, herpes y entre otras afecciones relacionadas. La laberintitis, transmitida a través del oído medio al oído interno, es una complicación grave de las otitis medias. Hay dos tipos de laberintitis, la serosa y la purulenta. La laberintitis serosa se produce por irritación química o tóxica del laberinto membranoso. Asimismo, puede ser resultado de una otitis aguda, crónica, un traumatismo y o una intervención quirúrgica mal realizada. Esta se trata con antibióticos endovenosos y o antifúngicos, dependiendo de la gravedad de la infección. Por otro lado, la laberintitis purulenta es una infección bacteriana que se da cuando las bacterias penetran al oído interno por infección, algunas formas de meningitis, perforación del tímpano o por una complicación de una fractura del hueso temporal del cráneo. Puede ir acompañada de pérdida auditiva, vértigo, náuseas, vómitos, dolor y fiebre. Se trata con antibióticos y, si es necesario, drenaje de líquido del oído medio. Algunas personas pueden precisar también tratamiento quirúrgico. La laberintitis puede diagnosticarse durante un examen médico. En algunos casos no se hace evidente durante un examen del oído, así que deben realizarse exámenes completos que incluyan un chequeo neurológico. Los síntomas de la laberintitis pueden ser iguales a las de otras enfermedades, así que el médico podría ordenar ciertos exámenes de descarte.
Finalmente, en la mayoría de los casos, los síntomas se resuelven en un plazo de 1 a 3 semanas y la recuperación completa se da en algunos meses. Mientras tanto, ciertos síntomas como vértigo y vómitos podrían interferir con la capacidad para trabajar, manejar o practicar deportes de forma intensa. Por eso se recomienda que a medida que la persona se va recuperando, debe tratar de volver a participar o incorporarse a sus actividades poco a poco. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, no podemos dejar de recomendarles llevar una vida con buenos hábitos que nos mantengan alejados de las futuras complicaciones en la salud. Gracias. Ahora sí, vamos de lleno ya con sus consultas. Les recordamos los teléfonos a los cuales usted puede llamar. Recuerde, el programa en vivo, 4 a 5 de la tarde, por ahí usted puede llamar al 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos un servicio aplicativo de WhatsApp. Usted también puede hacer sus consultas por ahí o dejar incluso, ¿no?, un audio. Es el 993-530-831. Y si no quiere llamar y quiere escribir, bueno, puede hacerlo a través también de las redes sociales. Tenemos el Facebook, el Twitter y también el Instagram. Vamos rápidamente a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Estamos acompañados del doctor Antonio Astocóndor Salazar. Él es médico asistente del servicio de otorrinolaringología del Hospital Edgardo Rebagliati. Y también estamos con el doctor Luis Merma Rodríguez. Él es otorrinolaringólogo de CISOL Salud. A ambos bienvenidos y vamos con la primera consulta para el doctor Astocóndor. Esta llega a través de redes sociales. Vamos a leer rápidamente esa consulta. Esperanza Acosta le pregunta al doctor Astocóndor: cuando tuve laberintitis, empecé a escuchar un zumbido en mis oídos. Al principio era muy bajito, pero ahora el volumen es mucho más fuerte. ¿Por qué sucede esto, doctor Astocóndor? Bienvenido. ¿Y qué orientación le damos a Esperanza? Muy bien, buenas tardes. Con respecto a la pregunta que hace la señora, es una laberintitis, hablamos que es una sensación de movimiento que puede acompañarse de baja audición y zumbidos. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué solución podemos dar? Eso depende de la causa. ¿De qué se está tratando? Las causas de laberintitis, como bien lo dijo en la introducción, es la inflamación del oído interno, del laberinto. Doctora Astocóndor, entonces tendría que ir ella a un otorrino para ver si es que es un tema de infección viral o bacterial para que determine qué originó esa inflamación. A eso iba, a eso iba. O sea, hay que identificar la causa. Puede ser secundario a un problema respiratorio alto, como es un resfrío, o puede ser secundario a un problema de otitis crónica. Por lo tanto, pues se requiere una evaluación otológica realizada por el otorrinolaringólogo y de acuerdo a los hallazgos, de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo al examen otoscópico, pues llegaremos a una presunción diagnóstica. Si no es suficiente el diagnóstico, con estos resultados pediremos exámenes complementarios como son análisis, radiografías u otros exámenes más. Ok, perfecto. Tenemos otra consulta que nos está llegando a través de Facebook. Vamos a ver qué dice. Es Blanca Valenzuela. Tuve golpes en mi cabeza hace 20 años o más de 20 años y empecé a escuchar ruidos en los oídos. Aún sigo con estas molestias. ¿Qué puede ser? Y en realidad nos dice, los veo desde California. Doctor Luis Merma, qué bueno que nos estén viendo desde California. Doctor Luis Merma, golpes en la cabeza y algunas molestias en los oídos, ¿hay alguna relación? ¿Qué le podríamos decir a la persona que nos ha escrito desde California? Buenas tardes a todos los televidentes de TV Perú. Sí, efectivamente, algunos traumatismos a nivel del cráneo pueden originar algún tipo de lesiones a nivel del oído interno. Y hay que tener presente que el oído interno tiene dos funciones, la función del equilibrio y la función auditiva. Cuando ese golpe, ese traumatismo ha afectado la parte auditiva, que es la parte de la cóclea, pueden aparecer algunos síntomas como zumbido y en algunos casos también la pérdida auditiva. Entonces ahí es imprescindible hacerle una buena valoración, examinarlo bien al paciente y determinar cuál es la causa que está originando el zumbido. Entonces... Ahora, por el antecedente... Sí, adelante, doctor, siga.
Por el antecedente del traumatismo hay que sospechar que la causa principal es el traumatismo que ha habido y ese traumatismo ha originado la lesión en el oído. Y eso se va a determinar la causa mediante exámenes. Ahí se hace un examen que es una audiometría y con eso se determina si hay una o no qué tipo de lesión hay a nivel del oído interno y cuál es el tratamiento adecuado. Perfecto. Entonces, el gran mensaje es, no te quedes solamente con esos síntomas y con la duda. Necesitas una buena evaluación audiológica para ver dónde está el problema y qué se puede hacer al respecto. Y sería bueno también preguntarle, doctor, ¿después de cuánto tiempo de este golpe pueden empezar estos síntomas? Porque a veces uno puede decir, bueno, fue hace un mes atrás la caída y recién estoy presentando síntomas. ¿Cuánto tiempo después de esa caída uno empieza a percibir síntomas en el oído por ese motivo? Generalmente los síntomas que aparecen en el oído tienen que ser inmediatos al traumatismo. O sea, si nosotros estamos sospechando que el traumatismo ha sido el causante de la aparición del tinnitus o zumbido, pues tiene que ser luego del traumatismo, ¿no? O sea, se presenta el traumatismo y casi inmediatamente o a los pocos días se presenta ya la sintomatología del zumbido. Bien, vamos con otra consulta. Esta llega desde Cercado de Lima. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Señorita, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Mi mamá hace 3 años tiene laberintitis. Bueno, el médico ya le indicó que tiene síndrome de Meniere. La pregunta sería, bueno, ya está tomando Microcer de 16 y diminuhidrato. ¿Qué cosa es lo que se le puede, porque ya se me ha caído 4 veces? Ajá. Tiene 75 años. Muy bien. Vamos a hacerle la consulta al doctor Astocóndor, pero recuerda, Gerardo, que en todo caso quien ve el caso específico de tu mami es el médico tratante. El médico Astocóndor nos puede en principio explicar qué cosa es el síndrome de Meniere, si es que tiene relación con la laberintitis, si es lo mismo, y a propósito de estos medicamentos que nos ha hecho alusión Gerardo. Doctor. Muy bien. Con respecto a la pregunta, nos dice que tiene laberintitis. Ese es un concepto que muchas personas tienen acerca del cuadro vertiginoso. La laberintitis no es más que una causa del síndrome vertiginoso. Y hay otra patología, la enfermedad de Meniere o síndrome de Meniere, que también es otra causa de síndrome vertiginoso. Hablando acá, porque ya está especificando la pregunta, que lo han dicho que tiene enfermedad de Meniere, pero también tenemos otro dato más que nos está dando. Es una persona de edad, un adulto mayor, que a ese cuadro de Meniere, si es que ya está confirmado, porque se dice que lo han dicho, probablemente tenga alguna certeza, tenga los criterios diagnósticos que lo califican así como enfermedad de Meniere. A esa afección podemos agregar otro problema más, que son los problemas de tipo vascular, problemas de irrigación cerebral, y ahí viene lo que conocemos con el nombre de presbivértigo. En la persona de edad son muy comunes, así como son comunes las hipoacusias o las sorderas, también la inestabilidad que se presentan con los años, porque decaen todos los sensores que regulan el equilibrio, como son el oído a través de la presbiacusia, ¿ya? Presbivértigo, como también la vista, ¿ya? Como también las articulaciones, la artrosis y toda esa secuela. Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Y volviendo al caso, si bien está tomando algunas medicinas, dice que es para el Meniere, son esas medicinas que deben regularse su tratamiento y debe ser manejado por un especialista, por el médico tratante, para ver qué otras enfermedades de fondo tiene y de esa forma poder encaminar y controlar su cuadro de vértigos o inestabilidad que presenta. Seguimiento, Patricia. Sí, otra cosa que sí, gracias doctor, y es una cosa importante y la vamos a tener en uno de nuestros programas, es cómo prevenir las caídas en las personas de edad. Entonces, una de las cosas es definitivamente tienes que seguir con el tratamiento y la medicación, pero también hay que crear un espacio seguro alrededor de tu mamá
tratar de estar atentos, hay que buscar, porque a veces tenemos lugares en los que las sillas están por ahí o hay una alfombra. Tenemos que estar muy atentos porque justamente por estos problemas, ya sea por el problema del oído, por la falta de irrigación, tienen problemas de inestabilidad. Vamos a tener un programa específico en el que vamos a hablar cómo se deben abordar este tipo de problemas, pero básicamente hay que buscar un espacio seguro. Ella tiene que estar acompañada, hay que darle cierta seguridad para evitar caídas, porque las caídas pueden traer otra complicación que son las fracturas. Recordemos eso. Vamos a hacer rápidamente una pausa, chicas, y vamos a seguir conversando y también con sus preguntas. Hoy hablamos de la laberintitis. Esto es Cuerpo Médico y estamos hablando de la laberintitis, pero tenemos en el estudio también a nuestra querida nutricionista Sara Busaba, quien también está respondiendo a consultas. Sara, justamente hay una que llega a través de redes y vamos a leerla rápidamente. Ahí está, Sara, para ti. Sharon nos escribe, Sharon Sánchez, dice, ¿existe alguna dieta que nos ayude a proteger nuestros oídos? He escuchado que el folato y el omega 3 son buenos para disminuir el riesgo de pérdida auditiva. Pues Sharon, qué interesante tu pregunta, y más que alimentos específicos para el oído, siempre lo decimos, es una alimentación variada y balanceada que va a permitir que todo tu organismo funcione bien. Ahora, la circulación sanguínea limpia, fluida, es importante. Y en ese sentido, por ejemplo, alimentos ricos en omega 3 siempre sabemos que benefician la salud cardiovascular. Y por supuesto, los folatos y el complejo B en general en su conjunto también es algo que va a beneficiar nuestro sistema en general. Por eso una dieta variada y balanceada, siempre apóyate más en verduras, frutas, reduce la grasa de origen animal, come granos enteros y come en horario. Mientras más natural el alimento, mucho mejor para ti. Muy bien, vamos rápidamente con más consultas. Recuerden, hoy estamos hablando de laberintitis. Esta es una consulta que llega para el doctor Merma y nos llama Maritza desde Cercado. Maritza, bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Te escuchamos. Hola a todas, ¿cómo están? Qué regia las veo delgaditas. La buena Disculpen, nutrición. ¿saben qué? Yo sufro hace muchísimos años, como más de 20 años de psoriasis, y hace 4 años ha hecho nidito, camita, dentro de mi oído, de mis 2 oídos la psoriasis. Y ahora último, y como estoy que rasco y rasco, porque es una cosa terrible como cemento ahí, la psoriasis, como que me mareo. No sé si la psoriasis, como es ¿no? La inflamación ahí dentro del oído, con llagas y todo lo demás, entonces no sé si estará haciendo un cuadro de laberintitis, o estará malogrando. ¿Solo tienes zumbidos, Maritza? ¿O también tienes vértigo, mareos, náuseas? Sí. Un día estuve echada en la cama, estaba sacando, pues ya no sé qué solución me darían, porque ya estoy desesperada con la psoriasis dentro del oído. Me levanté rápido y sí sentí mareo, y un día estuve parada en mi ventana porque yo tengo terror de salir a la calle, no salgo a la calle por el virus. Estuve parada hablando, mis amigas vienen a conversarme abajo de mi dormitorio. Claro. Entonces me dio mareo, me dio un poco de náusea. Entonces yo digo, ¿qué solución podría haber? Porque dentro, hace 4 años, no curan, y hay veces me limpio las orejas y como que acerco un poquito hacia el oído, por decirte... Pero tu limpieza no es con hisopo, ¿verdad, Maritza? Es solamente No, el hisopo jamás uso Muy bien. hisopo. Maritza, vamos a ver qué orientación te da el doctor Merma, pero hay que recordar que quien ve tu caso específico es el médico tratante. La orientación general, ¿no?, que nos puede dar son nuestros especialistas que están en estos momentos con nosotros. Doctor Merma, por favor, ¿qué solución o atisbo de solución nos puede dar en el caso de Maritza y en relación psoriasis, laberintitis? Bueno, la psoriasis es una enfermedad que afecta básicamente la piel. Esas manifestaciones que ella tiene de prurito a nivel de la piel sí pueden estar en relación con la psoriasis, ¿no? A nivel del conducto auditivo,
que es la parte externa del oído. Acuérdense que el conducto auditivo es piel y la psoriasis afecta la parte del oído externo. Ahora, en relación a que si la psoriasis está relacionado con el vértigo, yo no tengo mucha evidencia de que esto sea así. Lo más probable es que esto se trate de una causa diferente. Pero ¿podría coexistir ambas? No. ¿Tener psoriasis y luego tener laberintitis? Puede. Claro, por supuesto. O sea, pueden ser dos trastornos que coincidentemente estén afectando el oído, uno que esté afectando el oído externo y otro que esté afectando el oído interno. En esos casos hay que hacer una buena valoración, hacerle los exámenes correspondientes y determinar si existe algún proceso a nivel del oído interno que esté originando lo que ella ha manifestado, el vértigo y la presencia del zumbido. Perfecto. Entonces, Marisa, una de las cosas más importantes es si tienes psoriasis, que es una enfermedad crónica que necesita tratamiento, seguramente durante este periodo de pandemia el seguimiento ha sido un poco más difícil. Lo primero es hablar con tu médico tratante y ver cómo ajustar tu dosis, cómo ajustar el control de tu enfermedad para que no tengas el problema, porque básicamente otra cosa que estás diciendo es que te pica y te molesta bastante. Y segundo, como parte del chequeo, que es lo que te está recomendando el doctor Merma, comenta a tu doctor acerca de estos episodios que has tenido, de un poquito de mareo o de vértigo, y que te evalúen. Ya como te dice el doctor, psoriasis es un evento, la laberintitis es otro evento, pero lo importante es, tal como lo dices, que tengas un mejor control de tu psoriasis para que no esté molestándote como lo está haciendo en este momento. Tenemos otra llamada que nos viene esta vez desde Surco y es Ruth. Ruth, ¿estás con nosotros? Sí. ¿Cómo estás, Ruth? ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes a Cuerpo Médico, muchas gracias por la respuesta. Aló, sí. Te escuchamos muy bien, dinos, ¿cuál es tu consulta, Ruth? Mire, yo tengo una sobrina que tiene rinitis alérgica y entonces la manera en cómo se suena la nariz, se limpia, es terrible. Y aparte de esto, con las mascarillas que ahora tienen que usarlas casi todo el día, ha empeorado esa rinitis. Y yo quisiera saber qué se puede hacer, si existen mascarillas antialérgicas, porque la mascarilla ella la usa desde las 8 de la mañana y casi hasta las 9 de la noche. Entonces, a veces ella ha sentido dolor de oído y un poquito de mareo. ¿Cosas podemos hacer con esto? Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Ruth. Y vamos a preguntarle entonces al doctor Astocóndor. En realidad son casi dos preguntas. Una es, ¿hay alguna relación entre sonarse la nariz fuerte y tener problemas de oído o laberintitis? Porque es un poquito lo que está relacionando. Y la otra, sí escuchamos que hay mucha gente que tiene rinitis alérgica y se ve exacerbada o siente muchas molestias en el uso de la mascarilla. ¿Qué recomendaciones podría hacer, doctor? Bueno, la rinitis crónica, y en este caso la rinitis alérgica, es muy frecuente. El uso de la mascarilla en estos pacientes que sufren de alergia, en algunos casos han incrementado su sintomatología. Y la rinitis alérgica o la rinitis crónica puede tener relación con la afección del oído, en este caso el oído interno, y crear un cuadro vertiginoso. El hecho de sonarse la nariz, sí, al hacer una maniobra de presión positiva, pues también crea un aumento de presiones dentro de los líquidos del oído interno y eso crea también un cuadro de vértigos e inestabilidad. Esas serían las razones por las cuales pues, se produce esta situación que la señora está comentando. Ya, y con respecto a recomendaciones para manejar un poco esas rinitis alérgicas asociadas a las mascarillas. Ya, las recomendaciones. 1, controlar su rinitis. La rinitis mayormente es producido por sustancias que nosotros conocemos con el nombre de alérgenos. No toda persona es alérgica. Son alérgicos aquellos que tienen una predisposición genética. Evitar los factores que desencadenan esta alergia, como son los factores humos, tabacos, polvos, desodorantes. Y en cuanto a la mascarilla, sí, hay mascarillas que producen un polvillo, ¿ya? Y lo ideal son las mascarillas, en este caso de tela, ¿ya? Y triple mascarilla, o sea, de 3 capas. De esa forma trataríamos de controlarlo, pues que su rinitis se exacerbe ante esta situación de
pandemia que estamos viviendo. Gracias. Y otra cosa importantísima, no se olviden, si se usa la mascarilla de tela, lo importante es cambiar la mascarilla de manera frecuente. Y no solamente eso, sino lavarla. Por lo menos diariamente uno tiene que cambiarse la mascarilla y lavarla. Si uno sufre de rinitis alérgica, otra cosa que ayuda mucho es cambiarse la mascarilla 2 veces. Es decir, uso la mascarilla por 4 horas y las otras 4 horas cambio mi mascarilla, las 2 las lavo y al día siguiente uso nuevas mascarillas. Eso reduce y ayuda muchísimo estas molestias. La mascarilla es una nueva prenda íntima más, así que hay que lavarla todos los días. Vamos con y otra consulta. frecuentemente. Claro que sí, todos los días. Vamos rápidamente con otra consulta, llega a través del WhatsApp, es un audio que llega desde Jauja y esta pregunta de audio llega para el doctor Merma. Escuchemos. Hola, buenas tardes. Le habla la señora Rosa. Tengo un hijo de 23 años. Él sufre de sus oídos. Ahí por las noches le tiene zumbado o le ataranta el sonido. Hay momentos que ya le sale bacterias más profundo. Hay un dolor inmenso. ¿Qué puedo hacer o qué receta me podría dar, por favor? Se lo agradezco, gracias. Doctor Merma. Soy de Jauja. Sí, bueno, por los síntomas que manifiesta el familiar, todo parece indicar la presencia de una infección en el oído medio, por la presencia de secreción, ya dice que hay bacterias, y eso definitivamente está causando un proceso infeccioso a nivel del oído medio, y eso obviamente es la causa de la presencia del zumbido. Como es una infección, debe tratarse eso con antibióticos, hacer una buena evaluación, y ya con el uso de antibióticos y una buena valoración posteriormente, luego del uso de antibióticos, se puede decidir si eso requiere algún tipo de tratamiento médico o quirúrgico. Pero los antibióticos lo tiene que prescribir el médico tratante, el médico que vea a tu hijo, Juana de Jauja. Perfecto, entonces tenemos una llamada y nos están llamando de todas partes del país realmente. Otra vez vienen desde Arequipa. Pilar, la Ciudad Blanca. ¿Cuál es tu consulta? Hola, buenas tardes. Aprovechando que están los médicos especialistas. Adelante. Mire, tengo una niña de 11 años que usa hace mucho tiempo los audífonos, más en este contexto en el que estamos, pero he notado que ella está hablando bastante alto. Se saca los audífonos y durante sus 24 horas habla bastante alto. Entonces mi pregunta es, ¿tendrá alguna consecuencia el uso de los audífonos? Muchas gracias. Excelente pregunta, Pilar. Doctor Astocóndor, ¿cuál es la relación entre el uso de audífonos y eventualmente cosas como perder la audición? ¿Tendría alguna relación lo que está pasando con esta niña? ¿Qué recomendaciones le damos? Ya, acá lo que nos está, la señora está preocupada porque está usando mucho tiempo los audífonos, que mayormente llamamos audífonos, o el público llama audífonos a los auriculares que lo usan para escuchar música. Sí, está documentado, está ya con buenas evidencias que el uso prolongado y alto volumen de estos auriculares con fines recreativos van produciendo una hipoacusia, y una hipoacusia o una sordera de tipo neurosensorial que es irrecuperable. Por lo tanto, se recomienda usar lo menos posible a un volumen moderado, en pequeña cantidad, y es la única forma como vamos a prevenir la consecuencia del uso de estos aparatos, pues la hipoacusia que producen. Perfecto, y ese mensaje también es, dado que en este programa damos mensajes de salud y de prevención, lo que se teme es que esta nueva generación de personas que están usando audífonos casi todo el día y que además lo utilizan en volúmenes altos, probablemente van a desarrollar sordera mucho más temprano. Así que, Pilar, conversa con tu hija, explícale esto. Debería bajar el volumen y probablemente reducir el número de horas para evitar el daño de su oídito. Y sería lindo, perdón que interrumpa, que a las 10 de la noche la invite a volver a ver el programa la hija y así lo escucha, porque a veces uno escucha más del tercero que de la mamá y del papá verdaderamente, ¿no? Así que sería bueno que le ayude a ver el programa. En verdad que a todos nos salpica, en definitiva. Justamente, Sarita, hay otra consulta nutricional. Vamos a ver si es que esta ha llegado por Facebook. Ahí está. A ver, Sara, si es que le das lectura. Marta nos escribe, dice, ¿qué alimentos puedo consumir para aliviar los mareos y el vértigo que causa la laberintitis? Y Marta, siempre vamos a repetir esto hasta el cansancio. No pensemos que los alimentos van a curar
o solucionar un problema de mareo. Pero si estás mareada, obviamente trata de tener una dieta blanda, de fácil digestión, que no requiera pues un proceso complicado en ese tiempo digestivo para que sea, digamos, mejor para ti. Recuerda que cuando hay mareos, a veces también se asocian con náuseas. Entonces, una dieta de fácil digestión, que suele ser una dieta blanda, podría estar bien indicada cuando estás con síntomas muy fuertes. Pero un alimento que solucione el mareo, pues lamentablemente no lo hay. Me encantaría decir que sí, pero la verdad es que no. No hay recetas mágicas. No hay recetas mágicas. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con los mitos a propósito de la laberintitis. Ya volvemos. Bueno, y estamos con nuestra sección de mitos y estamos hablando de la laberintitis, que tiene que ver con esos síntomas que alguna vez en la vida hemos tenido, como el vértigo y el mareo. Y vamos a comenzar con nuestro primer mito. El vértigo y el mareo son la misma cosa. Y esto es falso, porque además estamos aprendiendo en este programa que hay cosas que son diferentes y hay que aprender a diferenciarlas. El mareo es esa sensación de aturdimiento o de pérdida de equilibrio que en algún momento hemos sentido, inclusive, por ejemplo, cuando levantamos la cabeza muy rápidamente o nos levantamos de la cama a veces también muy rápidamente. El vértigo, por el contrario, es esa sensación de que toda la habitación se da vuelta alrededor de uno. Y son dos cosas bien distintas. En cualquiera de los dos casos, si esto aparece de manera súbita y se mantiene, es importante que esto sea evaluado por el médico. El segundo mito, tener vértigo o mareos es lo mismo que tener laberintitis. Y esto es falso. La laberintitis, como estamos aprendiendo, es más bien una afectación, un problema del oído interno en el cual se inflama una parte de ellos. Hemos hablado de los conductos semicirculares. Y los síntomas que se presentan son justamente el vértigo, el mareo y también la pérdida del oído. La laberintitis puede producirse por una serie de razones. Una de las razones es esa infección, esa afectación, esa inflamación, puede ser causada por infecciones virales, bacterianas, etc. Y hay algunas personas que tienen más riesgo que otras. Las personas que fuman, que toman alcohol, personas que están expuestas a mucho estrés, personas que sufren de procesos alérgicos, por ejemplo, podrían tener más riesgo de hacer laberintitis. Y usualmente las laberintitis desaparecen en un periodo de como 3 semanas, pero requieren ser vistas por el médico. El tercer mito, la laberintitis es cosa de viejos. Y esto es falso. Las laberintitis se pueden presentar básicamente a cualquier edad. Ahora, los mismos síntomas de la laberintitis, que estamos hablando que es el mareo, el vértigo, a veces náuseas y esta disminución del oído, también se pueden presentar en otros problemas que pueden dañar no solamente el oído interno, sino también el cerebro. Hay cosas como las que hemos mencionado, como el síndrome de Meniere, que no es una laberintitis, por eso requiere otro tipo de tratamiento. Hay problemas como derrames cerebrales, tumores o las mismas migrañas que se pueden presentar de esa forma, o cuando hay problemas en las arterias que llevan la sangre o la irrigación hacia el oído. En cualquier caso, uno de los mensajes importantes es que si usted desarrolla mareos o vértigos, vale la pena que sea evaluado por el médico. Y precisamente vamos a seguir con esas recomendaciones, Patricia, porque si nos da un mareo, un vértigo, ir a emergencia y dejar de hacer lo que uno está haciendo. Vamos con los médicos, vamos con el doctor Antonio Estocóndor Salazar, por favor, para que nos dé esas recomendaciones finales puntuales, doctora Estocóndor. Bueno, las recomendaciones finales es saber distinguir cuándo es un mareo, cuándo es un vértigo, cuándo es una inestabilidad, cuándo es un síncope, cuándo es un aturdimiento. Dentro de los vértigos tenemos vértigos
que se presentan en forma aguda y que pueden ser de alto riesgo, alto peligro, porque pueden dejar grandes secuelas, como son los infartos que se producen en los núcleos vestibulares o en fosa posterior, y pues o es el preámbulo de un infarto mayor. La laberintitis, si bien lo dicen, la mayoría lo achacamos a cualquier mareo de laberintitis. La laberintitis es un concepto bien claro, bien preciso. La inflamación del oído interno, que produce un vértigo de tipo agudo acompañado de hipoacusia, náuseas, vómitos, que duran 3 a 4 días y después va bajando, va disminuyendo lentamente. ¿Ya? Y su causa es viral. Entonces, es fundamental distinguir entre un vértigo de causa periférica, como es una laberintitis, y un vértigo agudo, pero de causa central, que es un cuadro neurológico de alto riesgo, porque puede llevar a una parálisis o una hemiplegia, un derrame cerebral. Perfecto. Doctor Merma, ¿qué podemos añadir como recomendaciones finales, por favor? Bueno, como recomendación final, siempre la presencia de un vértigo en cualquier persona, siempre es recomendable, imprescindible la evaluación en un servicio en un hospital y por especialistas. Porque si bien es cierto, el vértigo, el 90% de los vértigos son problemas del oído interno, existe un porcentaje de vértigo que son problemas de nivel central y pueden ser problemas muy serios, como un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, que pueden comprometer la vida de una persona, ¿no? Entonces, nunca dejar que una persona deje o no le dé la importancia de vida a un vértigo y piense que eso es algo leve que va a pasar. Eso tiene que ser evaluado para poder descartar, sobre todo, lo más peligroso, que es un problema a nivel cerebral. Claro, no normalizar estos malestares. Muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Antonio Stocóndor Salazar, médico asistente del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Edgardo Rebagliatis, y también al doctor Luis Merma Rodríguez, otorrinolaringólogo de Sisol Salud. Nosotros vamos a seguir hablando más adelante en próximas ediciones de Cuerpo Médico de todas las afecciones a este órgano auditivo. Hacemos una pausa y regresamos con lo último de Cuerpo Médico. Vamos a hablar a propósito de los planes que mucha gente está haciendo. Se viene pues fin de año, por ahí la gente tiene vacaciones dentro del programa, pues del trabajo que ha tenido, planea viajes, ya hay rutas incluso nacionales e internacionales que se están habilitando. ¿Cuál sería la recomendación, Patricia, a propósito de realizar un viaje? No sé si es ruta interna, ruta externa, transporte terrestre, avión, cuéntanos. Ay, esa es la pregunta, la gran pregunta. La primera recomendación, siendo absolutamente franca, es que este no es el mejor momento para hacer viajes. Si uno puede evitar viajar, evítelo. O sea, no es el momento. En este momento estamos saliendo de una pandemia. Hay muchos lugares, cada lugar dentro del país, por ejemplo, tiene diferentes cantidad de transmisión de virus. Lima tiene más, pero hay algunos otros lugares que también lo tienen. Y lo mismo pasa con otros países. O sea, Lima, el Perú tiene más baja transmisión que los Estados Unidos y que en toda Europa. Entonces, mi primer gran mensaje sería evitar los viajes, tratar de viajar solamente si fuera necesario. Y esto, porque sé que nos ven no solamente aquí en el Perú, sino afuera también. Y esto se los digo incluso a la gente que está afuera y tiene planes de venir al Perú, como siempre lo hacía. Si puede hacerlo, evítelo, porque si viene de Estados Unidos, por ejemplo, donde las tasas de transmisión son muy altas, tal vez usted no se haya contagiado, pero en el camino existen una serie de pasos que hay que dar, incluyendo en el aeropuerto, pasando por aduanas o en el mismo avión, el que podría infectarse y podría traer la infección, Patricia, a su familia. Pero eso es básicamente a propósito de todo el serie de procesos que uno tiene que pasar. Pero en caso hay necesidad de viajar y está uno en el interior del país o está en Lima y quiere viajar en territorio nacional, ¿cuál es la recomendación? ¿Avión, transporte terrestre, vehículo particular? Ahí vienen las cosas. Cualquiera o sea, para los viajes hay que pensar dos grandes aspectos. ¿Cómo viajo y dónde me voy a quedar? ¿Okay? Entonces, ¿cómo viajo? Si vemos los riesgos, si yo viajo en mi propio carro, el riesgo es mucho menor. ¿Okay? Yo diría que seguido tendría que ver con el tiempo de transporte, o
sea, el tiempo, cuánto dura el viaje versus la ventilación. Si uno va a viajar, por ejemplo, en un bus, pero se asegura que el tiempo en el bus sea más corto y además todas las ventanas estén abiertas, uno use la mascarilla y además haya distanciamiento social, uno reduce el riesgo. En los aviones el viaje puede ser más corto. El problema es que hay bastante, digamos, exposición en todo el proceso, a pesar de que se están cumpliendo una serie de normas. Y por otro lado, en los aviones desafortunadamente no se ha logrado a nivel internacional llegar a un consenso de poder mantener distanciamiento en los asientos. Y la otra cuestión es, a pesar de que se dice que por el recambio del aire con los filtros EPA el riesgo es cero, eso no es real. Más aún, lo que sucede es que hay poca investigación que se ha hecho y ahora que comienzan a salir algunos de los casos y algunas evaluaciones, se ve que los riesgos existen. Entonces, por eso yo regreso a mi primera cuestión. Si puede evitar viajar, evítelo. Si tiene que escoger, escoja, si va a ser nacional, su propio carro o transporte, un transporte que les asegure que hay distanciamiento, reducción del número de horas y ventilación. Ventilación de ventanas abiertas más que un aire acondicionado. Sin embargo, te quería preguntar, en el caso de los vuelos internacionales, por ejemplo, sé que uno de los requerimientos es te haces una prueba molecular previo al viaje. ¿Eso no generaría seguridad entre el que va de un país a otro? Porque todos deberían estar con la prueba. Yo te voy a decir por qué más o menos. Primero, la primera cosa que hay que asegurar es que si uno se hace la prueba, recuerda que el resultado nunca te lo dan el mismo día, puede demorar 24, 48 horas. Entonces uno tiene que cuarentenarse todo ese tiempo para evitar exposición. Eso sí. Primera cosa. Segundo, la prueba no es 100% segura. O sea, las pruebas moleculares más o menos tienen una sensibilidad que puede variar entre el 95 al 98%. O sea, te digo que tú podrías ser el 2% o el 5% que le salió negativo y podría ser positivo. Esa es la otra cosa. Tercero, en el proceso en el que llegas al aeropuerto, te vas en taxi, llegas al aeropuerto, haces la cola, haces todo la cola para entrar al avión, podrías haber tenido contacto con alguien ahí, podrías infectarte. Y cuarto, desafortunadamente he estado leyendo que hay muchas, y no solamente, o sea, en Estados Unidos, en Europa, se han encontrado inclusive que hay mercado negro de venta de resultados de pruebas moleculares. O sea, no solamente pasa aquí y en Azángaro, sino también pasa en otros lugares. Eso significa que ahí podríamos tener riesgo. Inclusive hay gente que creyó que pagaba una prueba y no le habían hecho el resultado de la prueba. Entonces, eso no significa que sea la gran mayoría, pero a donde estoy yendo es que si la gente piensa que esto es riesgo cero, no lo es. Está tomando riesgos. Si va a estar en el avión, la otra cuestión que tiene que hacer para cuidarse es mantener la mascarilla puesta idealmente todo el tiempo. Evitar los snacks y también el escudito. Evitar los snacks. Tratar de mantener sus manos bien limpias con alcohol gel durante todo el tiempo y evitar cualquier cosa, o sea, tratar de evitar en todo momento estar hablando, conversando o movilizando la mascarilla. En relación al tiempo de exposición en el transporte, ¿cuál es la hora ideal en todo caso? Las horas ideales, 1 hora, 2 horas. Bueno, te voy a decir que la definición, y esto es aprovechando, ¿no? La gente me preguntaba, ¿qué definición hay de contacto? Digamos, si sé que estuve con una persona que después le salió una prueba positiva y solamente estuve 5 minutos, ¿soy un contacto o no soy un contacto? Bueno, la definición internacional es 15 minutos. Solo 15 minutos. 15 minutos para contacto, fíjate. Entonces, cuando tú me preguntas en un transporte público cuál sería el tiempo de riesgo, asumiendo que están distanciados y que probablemente haya una persona entre las 40, probablemente aquellos transportes transporte terrestre que tenga más de 2 horas, ya el riesgo comienza a aumentar. Entonces el riesgo va a ser proporcional al aforo, a la ventilación y al tiempo de exposición. Entonces hay que pensar, y la última cosita que es importante es ¿a dónde llego? Si llego a un hotel, bajo riesgo. Si voy a llegar a la casa de alguien, mi recomendación sería que por cariño y por amor a la persona a la que voy a visitar, me mantenga en cuarentena por lo menos un par de semanas. Eso es difícil para muchos, ¿no? Claro. Pero porque así puedo proteger a los otros. Y si no tengo para mantenerme un par de semanas, al menos esperar 4 días y hacerme una prueba molecular
que podría bajar los riesgos. Sin embargo, no en todas partes del país podemos hacernos pruebas Bueno, en el mejor de moleculares. los casos encontrarse, como ya nos has explicado también en anteriores oportunidades, en lugares abiertos, donde hay mucha circulación, en un parque, en un lugar abierto, donde evidentemente pues el contacto y la cercanía no lo es, no hay. Te puedes quedar en un hotel e ir a un parque. Claro, ¿no? te puedes quedar en un parque hotel y nos luego encontramos. visitar a quien quieres visitar A Luzán, de afuera, abierto, de afuera claro. y manteniéndola y Claro. sin quitarte la Sabemos mascarilla. que muchas veces, ¿no? Y como parte del paquete de reactivación económica de nuestro país es que se realicen estos vuelos y estos viajes. Nosotros no somos tumbalafiestas para nada y creemos en todas las medidas que están tomando las autoridades, pero las recomendaciones sanitarias son importantísimas que ustedes las tomen debidamente y de boca pues de los especialistas que conocen la realidad de lo que está pasando no solamente en el país, sino en el mundo. Así que esa es la recomendación, preferible no viajar. Se nos ha ido el tiempo, vamos a recordarles que el día de mañana tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de salud reproductiva y recordarles que este programa va en doble horario, 4 de la tarde, 4 a 5 en vivo y usted lo puede volver a ver a las 10 de la noche. Ahora sí nos despedimos y les recordamos que mañana está Sara nuevamente para todas sus consultas nutricionales. Lo dejamos con Francamente. Y me queda con una pregunta en el tintero, pero ya será para después. Mañana, claro que sí. Listo.